Desde el canal del Reino, en el estado Yaracuy, habla para ustedes el apóstol y pastor Ramón Sepúlveda. Hablamos del estado Yaracuy, pero estamos exactamente en el municipio Independencia, y el estado de Yaracuy es una de las capitales de uno de los estados centro-occidentales más importantes de nuestro país. Hoy quiero exponerles a ustedes un tema muy lindo que el Señor ha puesto para compartir con cada uno de ustedes, y es acerca de uno de los milagros portentosos que el Señor Jesucristo realizó, especialmente durante el inicio de su ministerio. Nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, y quiero leer para ustedes unas palabras. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Este paralítico era traído por cuatro. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es una historia maravillosa. Está lleno de un contexto muy rico en su alrededor. El Señor Jesucristo, cuando dice llegó a su ciudad, en realidad él tenía muchas ciudades, pero la ciudad donde él ministraba en los primeros tiempos era en Capernaum, porque era una ciudad que estaba muy cerca del mar de Galilea, del río que circundaba la ciudad, que también era Galilea, y él acababa de hacer un milagro en el otro lado del río, que era donde estaban los cananeos. Algunos piensan que estos cananeos eran de una de las tribus que se había extraviado por años de las demás tribus. Estando allí, hubo un milagro portentoso en Caná de Galilea, porque había unos endemoniados. Endemoniados son enfermos de locura, y la palabra de Dios en este caso, y muchos creen que era por influencia de demonios. Tenían miedo, a la gente le tenían miedo a su alrededor por la forma agresiva con que se manifestaban con la gente. Y llegando a la cercanía de Jesús, hubo un milagro tremendo. El Señor le echó los demonios fuera, y como 2000 cerdos, que se cree que eran 2000 demonios que estaban metidos en este pobre hombre, salieron, y el hombre fue sano. Y lo otro que sucedió fue que todos los cerdos, y habiéndole pedido permiso al Señor Jesucristo, le dijeron que si los echaba fuera de estas dos personas, que les permitiera ir a los cerdos, y así fue. Ese es el contexto del milagro que tenemos adelante. Dice que luego, por supuesto, los gadarenos le pidieron a Jesús que se fuera porque le estorbaba su negocio. Para ellos era mejor tener dos endemoniados, todos los endemoniados que fueran, y tener su empresa, que era una empresa supermillonaria de euros en esa época, para los cerdos. Entonces le pidieron que se fuera, y el Señor dice que cruzando el río vino a Capernaum. Cuando él llega a Capernaum, algunos piensan que la casa de Capernaum, donde el Señor dice su ciudad, en realidad la ciudad de él era Nazaret o Belén, pero era una ciudad donde, como era muy equidistante, de mucho movimiento, el Señor siempre venía allí. Estando allí, se cree que era la casa del apóstol Pedro. Dice que estaba la casa llena. Tan pronto supieron, a las horas o el día, dicen algunos, eso estaba tan lleno alrededor. Eran casas hechas como en lugares muy amplios, y estaba rodeado de mucha gente, de tal manera que 4 hombres tenían un amigo que tenía muchos años de estar paralítico, y cuando supieron que el Señor Jesucristo había regresado
a su ciudad, como dice el escritor. Entonces fueron para llevar el enfermo, pero cuando llegaron se encontraron que todos los alrededores estaban cubiertos de gente y para entrar con una camilla era muy difícil. Entonces a uno se les dio cuenta, porque se cree que ese tipo de casas, aunque eran muy rurales, tenían sus peldaños para subir a un segundo piso. Y se dieron cuenta que por el segundo piso ellos podían bajar el enfermo haciendo un hueco en el techo. Así lo hicieron. Y cuando el Señor estaba hablando, predicándole a la gente, vio que bajaba del techo esta cama sostenida por 4 hombres, y el hombre le quedó ahí a los pies del Señor. Y el Señor se queda mirándolo y dice, esto es interesante, que al ver la fe de ellos, ¿cuáles ellos? Los que estaban arriba con los mecates, teniendo la camilla que habían bajado, dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, ten ánimo. Y es muy interesante 2 palabras que el Señor Jesucristo le va a decir en el momento, hijo, ten ánimo. ¿Por qué? En primer lugar, las personas que sufrían de este tipo de enfermedades, especialmente en estos lugares aledaños al mar de Galilea, era gente muy pobre, era gente de lo más bajo de la sociedad. Nadie tenía de ellos compasión ni nada. Y encontrar que el Maestro, que el Señor Jesús, que aunque estaba empezando su ministerio, tenía una fama muy importante, había creado ya una fama muy importante, para ellos era un gran privilegio, ¿no? Que Él le dijera estas 2 palabras, ten ánimo, hijo. Cuando una persona ha perdido el ánimo, al perderse el ánimo, yo pensaba y leía a la vez que el ánimo son como los músculos del alma, son los músculos del corazón. Cuando una gente pierde las fuerzas externas de sus brazos, de sus piernas, de sus ojos, de todo lo que tiene, vamos a decir que se va acabando. Entonces, él se da cuenta que este paralítico era una persona desvalida, no tenía esperanza, no tenía quien lo consolara, con excepción de esos 4 amigos que a lo mejor eran familia, lo trajeron. Y entonces el Señor, al mirarlo, le ve que su ánimo está caído, le dice, hijo. En primer lugar, bueno, él está asumiendo, ¿no?, la paternidad de un pobre, y él está diciendo, hijo. Y la otra cosa es que le dice, tus pecados te son perdonados. La gente dice, bueno, pero él viene porque le perdonen los pecados o para sanarlo. Pero se cree que con el asunto, en esa época se creía, como todavía en algunos lugares se cree, que muchas de las enfermedades es causa del pecado. El Señor le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente murmuró y dijo, ¿quién es este que perdona pecados? Pero el Señor Jesucristo, conociendo la mente, y Él conoce nuestra mente, conoce tu corazón, antes que hablásemos, Él le dijo, conociendo eso, le dice, ¿por qué piensan ustedes así en sus corazones? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene oportunidad, tiene el poder para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, pero para que sepa que también tengo poder para sanar, le digo, levántate y anda. Y cuando el Señor le dijo que se levantara y caminara, en ese mismo momento se levantó y comenzó a caminar. Es más, le dijo, no te quedes aquí, vete a tu casa. Porque muchas veces los milagros que se dan en medio de multitudes o en medio de gente que es medio incrédula, perjudican muchas veces el milagro que ha sucedido. El Señor le dijo, ya te levantaste, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre obedeció y se fue contento con una nueva vida, ya que tenía muchísimos años, eran muchos, casi como 30 años de paralítico, y el Señor le dijo, vete a tu casa. Alegre, feliz, volvió a su casa con una nueva salud, con nueva vida. Amigos, hermanos que me oyen, en estos momentos, si tu ánimo está decaído, toma esta palabra. El Señor te dice, y en este caso me usa a mí, dice, levántate, ten ánimo, hijo,
levántate y anda. Si tus ánimos, tus emociones están caídas, levántalas, busca la manera de levantarlas y todo lo que te está estorbando, quítalo de tu camino y comienza a caminar hacia tu casa, tu futuro, tu esperanza, todo lo que Dios tiene para ti. Déjame tener una palabra de oración, de sanidad, porque por si te sientes enfermo y te sientes desanimado, el Señor va a hacer el milagro en esta mañana. Padre Santo, en el nombre de nuestro divino Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, como es el nombre de él en hebreo, yo te digo, amigo que me ves, hermano que me oyes, que te levantes, deja ese desánimo que tienes, haz fuerza, diga yo tengo fuerza, y te levantas y entonces comienzas a caminar y el Señor ya hizo la obra en tu vida. Gracias Padre, bendita tu presencia en esta mañana. Amén, amén y amén.